¿Alguna vez has preguntado para qué nos está preparando realmente la inteligencia artificial? ¿Puede reemplazar la mente humana o tal vez viene para transformarla desde dentro? ¿Estamos comenzando a abandonar nuestra humanidad? ¿Y qué tal si este abandono no comenzó con la IA, sino mucho más antes, sin que nos diéramos cuenta? Quédate en este video porque quizás esto no comenzó con la inteligencia artificial, sino con el mundo que ya veníamos construyendo desde hace siglos. Sin dudas, la inteligencia artificial es la nueva revolución tecnológica. Ha llegado de forma vertiginosa y mejora con una velocidad que parece imposible, pero que a diferencia de otras tecnologías del pasado, como lo fue el Internet, los teléfonos móviles o los dispositivos inteligentes, no hubo una transición gradual que permitiera a la sociedad adaptarse poco a poco. Con el Internet o los celulares, muchos recuerdan su primer dispositivo, cómo lo fueron incorporando a su vida poco a poco y cómo evolucionó con el tiempo. Fue una relación cercana, paso a paso. Aún así, hoy en día todavía hay muchas personas, sobre todo mayores, que no terminan de adaptarse por completo ni siquiera a lo más básico, usar un celular o navegar por Internet. Entonces, si eso pasó con tecnologías más lentas, ¿qué podemos esperar entonces con la inteligencia artificial, que llegó de golpe y sin previo aviso? Con la IA, no tuvimos esta evolución tan detallada o progresiva. Bastaron solamente unos cuantos años o incluso meses para que explotara. Hoy está básicamente en todos lados, en los textos que leemos, en las voces que escuchamos, en los videos que vemos. La gente consume IA sin saberlo. Por ejemplo, los videos que ve tu tía en TikTok de mascotas bailando y cree que son reales, cuando en realidad son generaciones por un modelo. Y los que sí lo saben, en muchos casos tampoco lo comprenden del todo. Para algunos, este avance representa una utopía, para otros, una distopía. La verdad es que estamos en una etapa experimental, donde todo parece posible, pero también incierto. No sabemos cuáles serán sus efectos a largo plazo, ni sus consecuencias sociales, laborales, éticas o legales. La inteligencia artificial, al ser un fenómeno relativamente reciente, no cuenta con referencias históricas, ni con filósofos clásicos que hayan reflexionado directamente sobre su impacto. Esto nos deja en cierto modo solos frente a algo completamente nuevo y desconocido. Sin embargo, esta aparente soledad también representa una oportunidad grandísima, la posibilidad de demostrar que la filosofía sigue viva, activa y relevante, capaz de analizar y cuestionar el mundo actual, más allá de lo evidente, incluso en terrenos inexplorados por el pensamiento tradicional. Nos enfrentamos de esta forma a preguntas difíciles. ¿Es plagio usar la voz o el rostro de un artista para crear una canción o una nueva película? ¿Es ético usar una IA para resolver un examen en el colegio? ¿Qué pasará con los trabajos que antes eran exclusivos para los humanos? La IA no solamente representa un salto tecnológico, sino también un nuevo paradigma en el acceso al conocimiento. El conocimiento comenzó primero en los libros y las bibliotecas. Había que buscar entre estanterías, leer páginas y páginas. En veces las respuestas se obtenían hasta después de leer varios libros. Era más lento, era más prolongado, pero entrenaba algo sumamente esencial, la concentración y la paciencia. Después llegó Internet. Ahora podíamos buscar cualquier cosa desde una sola computadora. Ya no hacía falta caminar entre pasillos, pero sí saber buscar y filtrar información. Requería habilidad, sí, pero también tiempo. Y entonces, finalmente, llegó la IA generativa de texto, como ChatGPT. Ahora ya ni siquiera necesitas buscar entre sitios web. Ahora solamente formulas tu duda exacta y recibes la respuesta precisa en segundos, como si tuvieras a varios expertos disponibles las 24 horas para responderte al instante. Suena como un sueño, pero también plantea una nueva inquietud. Antes, al investigar algo, muchas veces te encontrabas con información inesperada, descubrías cosas nuevas por el camino, aprendías sin querer. Ahora, al ir directo al grano, nos estaremos perdiendo del viaje del conocimiento, de las conexiones invisibles que antes enriquecían el proceso. Y aún más importante, ¿qué habilidades estamos dejando de entrenar con esto? La inteligencia artificial ha invadido prácticamente los campos tecnológicos, desde el entretenimiento hasta el aprendizaje. Pero si hay una forma con la que interactuamos de manera más directa es con los chats de IA. Pero hablemos específicamente de casos como ChatGPT. Se nos presenta de una manera tan familiar, tan cotidiana, como un simple chat, igual que cualquier red social. Eso facilitó que se integrara con una velocidad impresionante a nuestras vidas. Es como chatear con una persona, pero con diferencias abismales. Respuestas instantáneas, precisas, detalladas. ¿Y a quién no le gustaría que su pareja, su crush o incluso su profesor respondiera así de rápido y tan claro? Pero no, eso es casi imposible en la realidad.
Y sin embargo, la IA lo hace, y lo hace todo el tiempo. ¿Tienes dudas? Te responde. ¿No entendiste algo? Te lo explica. ¿Quieres aprender algo? Te enseña. Nunca un profesor había podido atender a tantos alumnos de forma individual las 24 horas del día. Nunca un amigo había podido estar ahí siempre y sin juzgar, pero la IA sí. Por eso, para muchos, estos chats se han convertido en algo más que una herramienta. Se han vuelto en una forma de desahogo, un refugio emocional, el confidente perfecto. Hay quienes ya no buscan solamente la información, buscan comprensión, buscan consuelo, y lo hacen con algo que no es humano, pero que a veces pareciera que los comprende mejor que un humano. ¿Por qué? Porque básicamente la IA no te juzga, no tiene prejuicios ni sesgos, ni opiniones personales, no defiende una ideología, solo responde de forma objetiva, neutral, y eso parece tranquilizar, eso parece dar confianza. Por eso, no es nada raro que muchas personas en la actualidad hayan desarrollado cierto apego emocional, inclusive romántico, hacia estos sistemas, porque sienten que los entienden, porque por fin parece que hay alguien que los escucha sin interrumpir, sin invalidar, sin burlarse. Y esto, aunque parezca nuevo, no es ninguna sorpresa. Desde hace décadas ya se intuía este vínculo. Basta recordar aquel episodio de Bob Esponja, lanzado en 1999. Plankton, el villano, crea una computadora inteligente, a la que llama a su esposa, Karen, que pareciera ser una especie de IA capaz de razonar, hablar en lenguaje natural, responder con sarcasmo, contradecirlo e incluso sentir celos por él. Todo eso en un episodio infantil del siglo pasado. Pero en ese entonces la IA real no tenía nada de eso. Apenas se usaban para programar rudimentarios juegos de ajedrez. Un ejemplo concreto sería, en 1997, la supercomputadora Deep Blue de IBM venció al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, en un histórico encuentro a 6 partidas. Fue la primera vez que una máquina derrotó a un ser humano de élite en condiciones oficiales de torneo, marcando de esta manera un hito en la historia de la inteligencia artificial y demostrando el potencial de las máquinas para superar habilidades cognitivas humanas en tareas específicas. Pero aún no había comprensión del lenguaje, ni interacción natural, ni emociones artificiales, y sin embargo, ya se imaginaba todo esto con bastante claridad. Y no solamente en Bob Esponja, también Los Supersónicos, Futurama, Terminator y muchas otras obras. La IA ya era una celebridad incluso antes de existir, un concepto que, aunque en pañales, ya había despertado en el ser humano un torrente de predicciones, miedos y esperanzas. Y es que pensemos en esto. Nuestras primeras interacciones con la inteligencia artificial han llegado a través de algo tan cotidiano como los chats, y esa probablemente ha sido la estrategia más eficaz para introducirnos en algo que de otra forma nos habría generado gran temor. Con la llegada de ChatGPT y su éxito inmediato, las grandes empresas tecnológicas se vieron obligadas a responder con sus propias versiones de inteligencia artificial. Meta, Google y otras compañías lanzaron rápidamente sus propuestas, marcando de esta forma el inicio de una nueva normalidad. Los chats con IA dejaron de ser una curiosidad para convertirse en una herramienta cotidiana. Desde entonces, la industria tecnológica ha volcado gran parte de su atención y recursos en la inteligencia artificial, consolidándola como la principal apuesta de cara al futuro. Porque, a ver, imagina por un momento que la IA, con la que ahora estás tan acostumbrado a interactuar todos los días, no se te hubiera presentado como una forma de chat, sino como un humanoide físico con un cuerpo que pudieras observar, con un rostro que imite lo humano, expresiones programadas para parecer naturales, y que, aún así, respondiera exactamente lo mismo que te responde ChatGPT. La experiencia sería sumamente perturbadora. Estaremos frente a algo inquietante, una entidad que actúa como humana, que ocupa un espacio físico, emite sonidos, pero que sabes que no es humana. En cambio, con ChatGPT no sentimos nada de eso. No hay un cuerpo, no hay ninguna presencia física. Internet, de cierta manera, ya nos había preparado para esto, para conversar sin ver a nadie, sin la necesidad de contacto directo. Por eso, no se siente como si estuviéramos hablando con un robot. Quizás la IA nos está preparando poco a poco para algo que va más allá de un simple chat. Tal vez esta etapa no sea el destino final, sino apenas la introducción. Así como el Internet transformó radicalmente la forma en que nos comunicamos, también parece haber preparado el terreno para la inteligencia artificial, al eliminar barreras de comunicación, borrar fronteras y conectar al mundo entero. Internet impulsó una globalización que unificó modas, tendencias, incluso formas de pensar, reduciendo significativamente las diferencias culturales. En este nuevo escenario preparado, la IA no llega a un mundo fragmentado, sino a uno que cada vez es más homogéneo y conectado, listo para ser moldeado por tecnologías que aprendan de todos y para todos. Y de esta manera se vislumbran dos posibilidades altamente inquietantes en el rumbo que podría tomar la inteligencia artificial. Una, que adopte un espacio físico a nuestro lado,
así como los robots que hemos visto en películas tantas veces. Otra, que invada directamente nuestros cerebros a través de chips, como ya comenzó a ocurrir con proyectos como Neuralink, que es el ambicioso objetivo de conectar el cerebro humano directamente con computadoras mediante implantes neuronales. Su tecnología se basa en un dispositivo del tamaño de una moneda que se implanta en el cráneo y utiliza hilos ultrafinos para registrar y estimular actividad cerebral. Y aunque el propósito inicial es médico, ayudar a personas con parálisis, ceguera o trastornos neurológicos graves a recuperar funciones perdidas. Sin embargo, el objetivo a largo plazo va más allá: crear una interfaz de cerebro-máquina capaz de integrarse con la inteligencia artificial, abriendo la puerta a una comunicación directa entre humanos y máquinas, e incluso a la posibilidad de ampliar las capacidades cognitivas humanas. En 2024, Neuralink recibió la aprobación para comenzar ensayos en humanos, marcando un paso crucial hacia la integración de tecnología y biología a niveles que antes solamente pertenecían a la ciencia ficción. Sea cual sea el camino, ambas opciones comparten una implicación profunda: el abandono del humano, ya sea al aceptar compañías de entidades no humanas o al decidir nosotros mismos trascender nuestros límites mediante la integración con la tecnología. Entonces, aquí la pregunta es: ¿logramos predecir este futuro con asombrosa intuición, o simplemente porque somos tan predecibles en esa búsqueda constante de compañía, comprensión y control que era inevitable llegar a esto? Tal vez no fue la IA lo que nos sorprendió, sino nosotros mismos al ver reflejadas en ella nuestras propias carencias emocionales. Y ahora, aquí hay que hacernos otra pregunta importante: ¿por qué pareciera que ahora la gente prefiere comunicarse con una IA que con una persona real? ¿Es porque simula lo humano o porque en el fondo no lo es? Piénsalo, lo que realmente nos hace humanos es la subjetividad, esa capacidad única de experimentar emociones, recuerdos, vínculos, miedos, eso que la IA, por más avanzada que sea, no tiene. Pero también hay que aceptar algo: los mayores conflictos de la historia humana han surgido precisamente por esa misma subjetividad, desde peleas familiares hasta guerras entre naciones. La subjetividad no solamente le da sentido a nuestra existencia, también define cómo entendemos esa misma existencia. Ahí es donde se encuentra el amor que sentimos por nuestra madre, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Eso es hermoso, sí, pero también es el origen del odio, del egoísmo, de la división, porque así como para mí mi madre es única, para la otra persona también lo es la suya, y para defender lo nuestro estaremos dispuestos a dañar al otro. Nadie está realmente dispuesto a renunciar a un bien personal por un bien común que beneficia a todos por igual. Y ahí es donde entra la IA, porque carece de esa subjetividad. No ama, pero tampoco odia. No juzga, pero tampoco protege. No siente apego, pero tampoco desprecio. Y eso, curiosamente, nos da paz. ¿Pero acaso es la IA la primera en cargar con todas esas proyecciones emocionales? No, esto viene desde mucho antes. Primero fueron las proyecciones en lo divino. Imaginar un ser sin límites humanos, capaz de darnos respuestas a todo lo que desconocíamos, el origen, la conciencia, el propósito, era una forma de calmar la incertidumbre y otorgarle un sentido a lo inexplicable. Luego, con la llegada de las civilizaciones, aparecieron reyes, los imperios y los gobiernos. De esta manera las personas comenzaron a depositar su esperanza y sentido de dirección en las órdenes de quienes ostentaban el poder. Esto nos dice algo fundamental: que el ser humano siempre ha requerido respuestas externas, y en esa necesidad muchas veces no importa si la obediencia se vuelve ciega, siempre que exista la sensación de que hay una dirección que nos está guiando. Pero esa misma dependencia trajo consigo nuevas consecuencias. Las personas comenzaron a dudar de lo divino y al mismo tiempo a sufrir las traiciones de quienes habían confiado como líderes. Así quedaron atrapadas entre la fe que se desvanecía y la realidad de un poder humano imperfecto. Esto llevó a que incluso ni los animales se salvaran de esta proyección, porque durante años, incluso siglos de traición y de toda esta imperfección humana, muchas personas dejaron de confiar en otros seres humanos y volcaron todo ese cariño y su esperanza y su necesidad de compañía hacia los animales. Los perros, gatos, no hablan nuestro idioma, no entienden nuestras ideas, pero aún así nos acompañan. Y eso fue suficiente para que proyectáramos ahora en ellos todo lo que no podíamos encontrar en las demás personas. ¿Por qué? Porque no nos contradicen, no discuten, no traen consigo la subjetividad humana. Y a eso le llamamos lealtad. Una lealtad que creemos pura, pero que en realidad solamente es diferencia de naturaleza. Ellos no desean lo mismo que nosotros, y eso, en cierta manera, nos da seguridad. Con el tiempo, los fuimos humanizando cada vez más, malinterpretando actos instintivos como si fueran actos de aprecio, su costumbre como si fuera empatía, como si de algún modo fueran humanos que simplemente no pueden hablar. Y ahora quizás estamos haciendo lo mismo con la IA.
Para la mayoría de personas, la IA parece magia, y ahora confían incluso de manera ciega, y han comenzado a buscar en ella respuestas, orden y dirección, casi como fue lo divino en su tiempo. Y como en los ejemplos anteriores, tal vez no nos gusta porque piense como humano, sino más bien porque no lo es, y tal vez porque nos muestra cómo desearíamos pensar nosotros mismos, sin prejuicios, sin contradicciones, sin choques emocionales, sin esa carga pesada de la subjetividad. Porque pareciera que esa sería la solución, la paz que la humanidad ha buscado durante toda su historia, y curiosamente, esa solución ya ha sido predicha muchas veces en la ciencia ficción. Una especie de Matrix, una especie de conciencia integral, unificada, compatible con todos, donde solamente existe un idioma y todos compartan un solo interés. Porque sí, parece lógico. Si eliminamos los intereses personales, también eliminaríamos con ello los conflictos. Pero al idealizar ese estado, surge otra inquietud más profunda. ¿Y si, al eliminar el conflicto, también estamos eliminando aquello que nos hace humanos? Porque sin subjetividad no hay identidad, sin diferencias no hay amor verdadero, ni lucha auténtica por lo que sentimos. Sin esa parte imperfecta, no seríamos nosotros. Entonces la gran pregunta se vuelve relevante. ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a nuestra voluntad y conciencia individual solamente para alcanzar una paz total? Y es que la idea de la mente objetiva, libre de sesgos, que ahora proyectamos tanto en la IA, no nació con ella, tiene raíces aún más antiguas humanas y fue en su momento una conquista. Desde el surgimiento del método científico, pensadores como Francis Bacon y Galileo Galilei fueron los primeros que comenzaron a dejar a un lado sus emociones, creencias, para centrarse en lo observable, lo medible y lo comprobable. Y vaya que funcionó. Los resultados hablaron por sí solos. La ciencia nos trajo la luz, avances, comprensiones del mundo, y así la mente objetiva ganó poder. Tanto así que hoy vivimos en una sociedad que aspira a la mente objetiva, casi como si fuera un ideal moral. Ya no confiamos tanto en nuestra intuición, ni en nuestras corazonadas, ni siquiera en nuestras creencias personales, porque si no tenemos pruebas, datos, estadísticas, gráficas, preferimos callar. Reprimimos entonces nuestras ideas antes de permitir que se rían de ellas, antes de quedar como alguien sin pruebas. Y sin eso ya hemos perdido algo fundamentalmente humano, porque ya no pensamos por nosotros mismos, pensamos a través de lo que ya pensaron otros. Las personas de esta manera tampoco están dispuestas a escuchar, a creer, si no hay un enlace, un paper, una base objetiva que valide lo dicho. Pero olvidamos algo fundamental. Toda estructura de conocimiento, por más fuerte que luzca, tiene de cimiento un supuesto. Todo conocimiento alguna vez fue intuición, todo avance partió de una idea sin pruebas, una chispa de la mente de alguien que se atrevió a pensar más allá. Hoy, en ese sentido, sí nos estamos pareciendo a la IA, dependientes solamente de los datos entrenados, de marcos previos, de validaciones externas. Nos atrapamos en las referencias, como si la mente ya no fuera suficiente, y el peligro es claro. Si nadie se atreve a pensar fuera de los datos, solamente repetiremos lo que ya existe, nadaremos eternamente en los mismos océanos, sin explorar nada nuevo, sin cuestionar los límites de la base de datos. Hemos creado una especie de dogma nuevo, un dogma tecnológico, donde lo que es real solamente es aquello que está registrado y lo que no está simplemente no existe. De esta manera, aquí también se revelan los límites de la inteligencia artificial. No puede traernos información verdaderamente nueva, solamente responde dentro de lo que ya ha sido investigado y conocido. Porque si dejamos de explorar por nosotros mismos, la IA también deja de saber. Incluso la IA no puede crear nuevas formas de arte, necesita apoyarse en el arte ya existente. Si dejamos de innovar, la IA continuará repitiendo estilos pasados, como si estuviera atrapada en una galería del pasado. En ese sentido, la IA no es una fuente, sino un espejo. Refleja solamente lo mejor que hemos sido capaces de crear, pero no puede ir más allá de nuestro propio alcance. Y sin embargo, hemos comenzado a valorar más ese reflejo que el propio ser humano que lo originó. Tal vez porque el reflejo elimina los errores, las dudas, lo imperfecto. Pero en esa aparente perfección también desaparece lo más humano, la capacidad de equivocarse, de descubrir y de crear algo que nunca antes existió. Porque el conocimiento de la humanidad surgió del vacío, de la duda, de lo que no se puede explicar. Entonces, si hoy aspiramos a pensar como máquinas, ¿quién se atreverá a volver a pensar como un ser humano? Esto precisamente ha comenzado a preocupar a muchas personas también, la idea de que la IA nos quita habilidades humanas, pero quizás ya sea demasiado tarde para plantearlo de esa manera, porque el ser humano lleva siglos perdiendo habilidades. Desde que abandonó la naturaleza para vivir en sociedades, el ser humano dejó atrás sus capacidades de supervivencia natural, ya no sabe cazar, ya no puede oler ni escuchar con precisión, ya no tiene la fuerza ni la tenacidad que lo llevó a construir pirámides sin máquinas. Todo eso eran habilidades humanas, reales, que hoy están perdidas. Y cada nuevo invento nos ha costado una habilidad.
Así que si ahora la IA puede pensar, ¿es el pensamiento la siguiente habilidad que perderemos? Pues parece que ya ha comenzado. La IA responde por nosotros, nos dice qué decir, cómo sentir, qué opinar. Y no estamos hablando solamente de temas complejos. Por ejemplo, hoy alguien le puede pedir a la IA, ¿cómo le digo a mi amigo que no quiero salir esta noche sin que se ofenda? O incluso, ¿este comentario que me dejaron está en lo correcto? Hemos empezado a necesitar una máquina que interprete lo que antes era natural, el diálogo, la emoción, la empatía, la duda. Esto nos recuerda también otro episodio de Bob Esponja y la caracola mágica, una voz sin criterio, con respuestas simples y aleatorias, y que sin embargo Bob Esponja y Patricio la obedecían ciegamente. Incluso cuando Calamardo se frustra ante esto, Patricio sugiere preguntarle a la caracola mágica si Calamardo está enojado, aunque lo tenga delante, aunque sea obvio. Eso es perder una habilidad humana, ya no observar, ya no inferir, ya no pensar por uno mismo, sino más bien requerir una autoridad artificial que lo diga por ti. Así como antes del fuego, la rueda o la agricultura cambiaron nuestra relación con el mundo físico, la IA parece estar cambiando nuestra relación con el pensamiento, y si no somos conscientes de ello, podríamos convertirnos en simples espectadores de nuestra propia mente, esperando que algo externo lo active, la valide o lo reemplace. Pero la intención de este video no es desprestigiar la IA, ni hacerla ver como algo completamente negativo, porque eso sería como dispararme el pie, porque incluso este video fue posible gracias al apoyo de la IA. Sin ella, habría sido mucho más difícil, si no es que imposible, generar imágenes específicas y detalladas, articular textos con mayor estructura, y lograr que todo fuera más claro y accesible. Gracias a la IA, una sola persona puede transmitir sus ideas sin requerir todo un equipo de producción, porque al final eso es lo que importa, que sean tus ideas las que se transmitan, porque claro, cualquiera podrá dejar que la IA fabrique todo el contenido, incluso las ideas, pero entonces estaremos perdiendo una oportunidad única, la oportunidad de traer algo nuevo al mundo, una nueva perspectiva, una mirada que solamente tú puedes ofrecer. La IA puede ser maravillosa si lo usamos como una herramienta, mas no como una sustitución. Puede ayudarte a reforzar tus pensamientos, darte referencias, conectar tus ideas con las de otros filósofos, científicos o artistas. Entonces, hoy por hoy, podríamos decir que la IA es buena o mala, pues esto ya dependerá de quien la use y para qué la use. Para una mente con sed de conocimiento, la IA es un asombroso regalo, ya que nunca dejarás de hacer preguntas, nunca dejarás de querer saber más, de comprender más, y aún así volverás a cuestionarlo todo. En cambio, para una mente débil, la IA se convierte en un atajo, en una guía ciega, otra forma más de evadir problemas y situaciones, sin entender nada realmente. Podría decirse que incluso la IA ha venido a reforzar lo que ya existía, hace más fuerte al razonamiento que ya es fuerte, y más débil a la mente que ya era débil. La pregunta es, ¿de qué lado vas a estar? Porque al final, la última opinión debe ser tuya, porque lo más valioso de crear no es que sea perfecto, sino que sea auténtico, que seas tú. Si este video te fue de utilidad, deja tu like, suscríbete para más contenido.